Bien, vamos a compartir este tema entonces. Y la idea, amados, es que podamos compartir este tema, poder dar opiniones, ¿cierto?, de este tema. Así que tenga toda la confianza. Vamos a ocupar el micrófono ahí. Y los maestros, lógicamente, nos van a estar apoyando también con algunas apreciaciones de sus conocimientos para ir ondeando en este tema y dejarlo lo más claro posible. Este tema se llama Edificados a través de los medios de gracia. Bien, y me gustaría saber si ¿qué ha escuchado usted? O mejor dicho, levante la mano los que por primera vez escuchan este término que es los medios de gracia. A ver, levante la mano los que por primera vez escuchan este término, los medios de gracia. A ver. Bien, entonces como la mayor parte conocemos lo que es este término de los medios de gracia, me gustaría que alguien me pudiera decir en sus palabras, en su manera, ¿cierto?, ¿qué entiende por los medios de gracia? A ver si alguien, por favor, pudiera decirme. A ver, cualquier hermano sea valiente, no se preocupe si aquí es como usted entiende, los medios de gracia. Hola. Amén, pastor. Amén. Los medios de gracia pues son son lo que Dios ha dejado para que nosotros podamos crecer en nuestra salvación. Los medios de gracia tenemos pues la lectura de la palabra, tenemos la comunión con los hermanos y la celebración de los sacramentos como la Santa Cena y el bautismo. Amén. Amén. Perfecto. Y la oración. Eso es la perfecta identidad de lo que nosotros conocemos como los medios de gracia. Mire, siempre hemos conocido esto. El problema es que ahora, o lo mejor de ahora, es que ahora podemos identificarlo, ¿ya? Entonces, el texto base es 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bien. ¿Qué son los medios de gracia? Entonces, conforme a lo que ciertamente nuestro amado presbítero, ¿cierto?, nos ha expresado, los medios de gracia son los instrumentos ordenados por Dios que el Espíritu Santo usa a fin de capacitar a los creyentes para recibir a Cristo y los beneficios de la redención. Para comprender mejor esto, ¿qué significa eso? Que nosotros, cuando el Señor nos llama, no termina ahí el asunto. Viene una edificación, ¿verdad que sí? Lo hemos visto, lo hemos sentido, tal vez no conocíamos el concepto, pero sí todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en que después de la salvación, de ese efecto glorioso y traumático de la salvación en nuestra vida, comienza una edificación en la vida. O sea, no termina la cosa ahí. De eso, esos medios que Dios usa después del momento de la salvación, para que la iglesia, los hermanos, el creyente vaya creciendo en gracia, en conocimiento, en misericordia de Dios, porque eso significa gracia, entonces Dios usa algunos elementos. Esos elementos, esos medios, son los medios de gracia, de la misericordia de Dios. Y entonces los medios de gracia son los instrumentos ordenados por Dios que el Espíritu Santo, ¿ya?, no nos olvidemos de eso, usa a fin de capacitar a los creyentes para recibir a Cristo y los beneficios de la redención. Nuestra redención tiene ciertos beneficios y uno de esos es seguir siendo capacitados por Dios. Entonces la salvación no se limita al momento del rescate, de la remisión, sino que es un proceso ascendente, ¿ya? Como la palabra, ¿cierto?, nos ha
enseñado que nosotros vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Bien. Ahora, Dios podía haberlo hecho de la siguiente manera. Nos rescata y nos entrega toda la bendición, todo el conocimiento. ¿Dios podía haberlo hecho? Sí. Pero no, a Dios le plació, y Él siempre tiene la razón, en que desde ese momento va un proceso de capacitación. Por eso es tan importante, amados hermanos, los medios de gracia. Nosotros vamos, como nos decían nuestros pastores, ¿cierto?, abriendo misiones, salvando a aquellos que están inscritos, ¿cierto?, para ser salvos, los que Dios ha predestinado, los salvamos, pero luego necesitamos ese proceso. La iglesia tiene que continuar ese proceso de dejar que el Espíritu Santo vaya capacitando con los medios de gracia, que los vamos a ver ahora cuáles son, capacitando y haciendo crecer o dándole crecimiento a la iglesia y a nosotros personalmente. Bien, ¿cuáles son los medios de gracia? Dios designó, ¿ya? Primero, la palabra de Dios, los sacramentos, ¿ya?, que en el caso de nosotros reconocemos dos sacramentos, que es el bautismo y la cena del Señor. Bien, entonces, primer medio de gracia, la palabra. Los sacramentos, ¿ya? Y también tenemos la oración, ¿ya? Aunque también algunos dicen que solamente son estos dos, ¿ya? Pero vamos a poner a un tercero, ¿cierto?, la oración como medio de gracia. Estos son los medios de gracia principales que Dios tiene para el beneficio de los creyentes. Ya, la palabra de Dios por medio de la exhortación, ya, quede claro eso. La palabra de Dios o la edificación por medio de la palabra de Dios, como un medio de gracia, es por medio de la exhortación, ¿ya? Lo vamos a explicar enseguida. Segundo, entonces, la cena del Señor, el bautismo, y tercero, la oración. Bien, la oración, amados hermanos, para aclarar al tiro, la oración puede ser en secreto, como nos enseña la Escritura, ¿cierto? Porque Dios está en el secreto, y también puede ser en público, cuando nos juntamos los hermanos para orar. ¿Amén? Bien. A propósito de esto, amados hermanos, nosotros no podemos cometer el error que han cometido algunas iglesias o algunas religiones de convertir estos medios de gracia en algo místico. ¿Ya? Por ejemplo, para muestra un botón, en la primera iglesia donde el Señor me llamó, ahí participé, era muy mística esa iglesia, y cuando íbamos a los bautismos todos se preparaban para que hubieran bautismo del Espíritu Santo, sanidades, saltos, y toda la iglesia se preparaba porque creaba el ambiente del bautismo una cosa mística, ¿ya? Entonces no, los medios de gracia no son místicos, de ninguna manera. Son reales en Dios, por medio del Espíritu Santo, para su iglesia. Bien, para dar crecimiento. Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, ¿se acuerda el versículo que leyó el otro pastor? Y sobre esta roca, dice, bien, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si usted se fija, lo que nos está diciendo ahí, la iglesia seguiría siendo edificada por la misma mano de Dios. A ver, los maestros, el pastor Manuel es maestro, ¿cierto? Si yo le digo, pastor, vamos a edificar una iglesia, ¿estamos hablando en pasado o en futuro? En futuro, ¿cierto?
aquí dice, edificaré. Está hablando de un proceso de edificación. Leamos nuevamente, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es un proceso de edificación. Bien. Nunca estuvo, amados hermanos, en el plan de Dios un templo físico, sino, y eso lo sabemos todos, el templo de Dios es su iglesia. ¿Verdad que sí? Bien. El templo de Dios, la Biblia nos enseña que Él va edificando una casa espiritual, piedras vivas, ¿verdad? Dice, ya, dejémoslo ahí nomás. Los medios de gracia son el cemento, el amalgama, ¿cierto?, que va uniendo y manteniendo la edificación. El Señor va a edificar su iglesia, pero ¿cómo la va? ¿Qué va usando? ¿Qué material va usando para poder mantener unida esta casa? Como dice 1 Pedro 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ya entonces Dios va construyendo, como dicen los expertos en construcción, ¿cierto? Va construyendo una iglesia con piedras, pero piedras vivas. ¿Ya? Está armando, creando su iglesia. Y el cemento, ¿ya?, para ir uniendo las piedras vivas, que es el templo, su iglesia, ¿cierto?, es los medios de gracia. Así Él va formando. Bien. Y también el versículo que conocemos dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria a Dios. Entonces, Dios va fabricando esta iglesia, este templo, con nosotros, piedras vivas, pero nos va edificando por medio de los medios de gracia, ¿ya? Y nos va haciendo, y fíjese, la perfección, si nosotros usamos estos medios de gracia, como decía también nuestro pastor Luis, ¿cierto? Si la iglesia usa bien estos medios de gracia, entonces esa iglesia no debería prevalecer en contra de las puertas del Hades. ¿Ya? Está hablando de la muerte. Como lo has... eso está en 1 Pedro 2:5. Entonces, ¿cómo Dios hace esto que estábamos viendo? Por medio de los medios de gracia. Bien, vamos a ir. Ya tenemos claro entonces lo que son los medios de gracia, ¿cierto? ¿Estamos todos claritos? Lo que son los medios de gracia, para qué sirven y cómo los usa Dios para ir formando la iglesia. ¿Se da cuenta, amados hermanos? La necesidad y la importancia de que la iglesia use los medios de gracia para ir fortaleciendo y haciendo crecer y formando la iglesia. Bien, ahí es donde todos debemos cooperar. Toda la iglesia debe cooperar en esto, para que el Espíritu Santo, por medio de los medios de gracia, vaya formando la iglesia. Vamos a ir entonces al primer medio de gracia, que es el más importante. Hechos capítulo 20, versículo 32, dice, y ahora, hermanos, mire, escucha este versículo porque este versículo es glorioso, le va a dar mucha luz a este tema. Hechos capítulo 20, verso 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Está hablando del medio de gracia.
estamos siendo encomendados. Cuando una mamá necesita que le cuiden a su hijo, ¿qué le dice a la otra persona, a la vecina? Oye, te encomiendo a mi hijo, o sea, cuídamelo, protégemelo, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo está diciendo, y ahora, hermano, os encomiendo, los dejo al cuidado de Dios y a la palabra de su gracia. ¿Se da cuenta la importancia de este primer y más importante medio de gracia, que es la palabra? Por eso es que los predicadores siempre estamos molestando. Busque la palabra, lea la palabra, estudie la palabra, venga a los estudios, porque eso es lo principal para nosotros, la Iglesia Reformada. Su palabra, eso es todo, es el centro. Y de los medios de gracia es el principal. Bien. El hecho de ser expuestos a la palabra de Dios cada día de culto o estudio bíblico, vamos siendo edificados por la promesa y recibiendo parte de la herencia de Dios. Que dice Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Mire, no hay otro versículo en la Biblia donde Dios nos diga que algo debe abundar en nosotros. El único medio que Dios usa, o el único término que Dios usa para decirnos que algo debe abundar en nosotros, es su palabra. Por eso es lo más importante para una doctrina reformada, su palabra. Por eso es que nosotros nos llamamos Iglesia Bíblica, porque ese es el centro de nuestra doctrina y de nuestras enseñanzas. Amén. La Nueva Traducción Viviente, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. O sea, la salvación no es solamente el impacto glorioso que Dios hizo en usted y en mí, y que se demoró medio segundo, y eso fue todo. No. Hay una experiencia plena de la salvación. Y eso es por medio de los medios de gracia que vamos conociendo una experiencia plena de la salvación. Bien. Y termina diciendo el versículo: pidan a gritos ese alimento nutritivo. ¿Se da cuenta, amados hermanos, la importancia de este medio de gracia que es la palabra de Dios para la iglesia? Para cada uno de nosotros. Y se da cuenta, como lo traduce la Nueva Traducción Viviente, la importancia que cada uno debe darle a la palabra de Dios. No solamente la importancia, amados hermanos, de como alimento espiritual para el crecimiento nuestro, sino también la importancia que debemos darle en cuanto, como decía nuestro pastor Richard también, ¿cierto?, a la importancia de que la palabra de Dios es Dios en la tierra. La palabra de Dios es Dios en nosotros. Entonces no podemos llegar a hablar palabra de Dios siendo tan importante como estamos viendo, con chores, ¿verdad?, y con chala, porque tiene que tener un respeto, porque no solamente es importante como alimento, sino también es importante porque es la voz de Dios. Amén. Eso era entre paréntesis. Vamos a ver algunos puntos necesarios, ¿cierto?, e importantes de este medio de gracia que es su palabra. Su certeza como medio de gracia. ¿Por qué, amados hermanos, afirmamos nosotros siempre? No solamente ahora que tenemos doctrina reformada, siempre hemos creído y pensado, ¿cierto?, que es importante la palabra de Dios. Ahora entendemos como un medio de gracia. Porque nosotros vemos
hermanos que se convierten, ¿cierto? Nosotros mismos. ¿Y qué sucede después? A ver si alguien me coopera ahí. Alguien que me coopera. ¿Qué es lo que va sucediendo después de que la persona, el hermano ahora se convierte? Comentarios. ¿Cierto? Lo vemos crecer espiritualmente. Algo así, más detallado, por ejemplo, porque lo vemos crecer, claro. Vemos cambios. Como por ejemplo, frutos, ¿cierto? Uno de esos frutos, alguien que me nombre uno de esos frutos. Claro, paciencia. Antes no era así, po. No, esta hermanita, no se le podía ni mirar muy feo. Pero cuando Cristo la cambió, mire el silencio que logré. La hermanita no se le podía tocar, se enojaba. Pero cuando Cristo vino a su vida, ¿cierto? Se produjo un cambio. Eso lo produce el poder de la palabra de Dios. Porque ese es el medio que Dios usa para traernos la salvación. Bien. Dios es suficiente en su palabra. Lucas 16:31. ¿Se acuerda la parábola del rico y el Lázaro y el rico? ¿Cierto? La parábola dice que murieron los dos, el rico, y uno fue al seno de Abraham y el otro fue al Seol, o al Hades, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, uno de los versículos que es específicamente el 31, ¿cierto? El 30 le dice, Padre Abraham, por favor, tengo 5 hermanos. Ahora yo entiendo que era verdad lo que predicaban, estoy parafraseando, lo que predicaban. Ahora yo entiendo que es verdad y estoy en este tormento. Envía a alguien a que les predique. Y no, eso no se puede, la respuesta. Pero, no sé, que vean un muerto resucitar y ellos creerán. Mire, un tremendo milagro, ver delante de ¿Alguien ha visto algún resucitado? Yo no sé si alguien lo ha visto, no hemos visto, porque eso es algo glorioso, ver un resucitado frente a nuestros ojos. Entonces él dice, si eso ven, se van a convertir. Mire la respuesta. Mas Abraham le dijo, si no oyen, escuche esto, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Así que ni el más grande de los milagros transforma a la gente, cambia a la gente. Lo único que puede hacer esa transformación gloriosa y traer salvación a una vida es la palabra de Dios. Les repito, dice... Mas a Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. El apóstol Pablo, amados hermanos, en Efesios capítulo 4, versos 20 y 21, nos dice algo muy importante, que tal vez no lo habíamos tomado bien en serio, porque a veces leímos la Biblia así rápidamente y no nos damos cuenta, no frenamos para ver qué es lo que nos quiere decir en algunas palabras. Fíjese, mire qué identifican estos versículos. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Jesús fue Efeso? No. ¿Y por qué el apóstol Pablo dice, si acaso de verdad ustedes oyeron a Jesús? Porque, amados hermanos, cuando la palabra es exhortada de aquí, nosotros estamos oyendo al mismo Jesús. Por medio de la palabra y por el medio de gracia, que es la palabra, Él nos enseña. ¿Se da cuenta el respeto que debemos tener cuando estamos aquí o cuando estamos sentados ahí?
Porque el apóstol Pablo le está diciendo, mire, lo vuelvo a repetir, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído a Cristo. No si ellos nunca habían oído a Cristo, habían oído a los predicadores. Y habéis sido enseñados por Él. Los medios de gracia, amados hermanos, lo que producen, ¿cierto?, es que Dios nos habla y nos enseña por medio de la palabra exhortada. Bien. Segundo, la centralidad de la palabra como medio de gracia. La palabra del Señor tiene el centro de todos los otros medios de gracia, porque todo lo demás, los otros medios de gracia, no representaría nada, y la palabra de Dios no depende de ninguno, pero todos dependen de ella. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasaría si nosotros nunca hubiésemos tenido palabra para poder explicarnos lo que es el bautismo en las aguas? ¿Significaría algo para nosotros el bautismo? Nada. Y si nos llamaran a hacer la cena del Señor, cosa que esto sucede en la iglesia católica, todos pasábamos y no teníamos idea de lo que estábamos haciendo, pero pasábamos, éramos llamados a tomar la cena. ¿Ya? Entonces no representaba nada, no tenía ningún beneficio, no era nada, porque no tenían la palabra, que es lo principal para poder comprender lo que es la cena del Señor. La palabra en sí no tiene problema, ¿cierto? Como dice ahí, no depende de ningún otro medio de gracia. A diferencia de los otros medios de gracia, que es, ¿cierto?, los sacramentos, la oración, que dependen explícitamente de la palabra. Por eso es que de los tres medios de gracia que nombramos, el primero y el principal es la palabra, porque los otros dependen de ella. Pero la palabra no depende de la cena ni del bautismo. ¿Amén? Ya, continuamos entonces. Punto 3, las circunstancias de la palabra. Solo en la exposición de la palabra, no en la lectura personal. Esto, amados hermanos, hay que dejarlo claro. Solo en la exposición de la palabra es que se produce, ¿cierto?, la edificación. Cuando usted se sienta en su alcoba, en su living, en su mesa, y se pone a leer la Biblia, usted es alimentado, pero no es edificado. La edificación se produce acá, en la exposición de su palabra, en la casa, porque si no, ¿para qué existiría la iglesia, la congregarse, si cada uno en su casa podría ser edificado? El medio de gracia es efectivo en la exposición de su palabra. ¿Verdad que sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Y no solamente en lo que estamos tratando de explicar, lo hemos vivido. No es lo mismo estar estudiando la Biblia en la casa que sentarse ahí a escuchar. No es lo mismo. Somos edificados por este medio de gracia que fue dado para la congregación. Amén. Y el 4 y último punto para explicar, ¿cierto?, este medio de gracia que es la palabra, es su cuidado requerido como medio de gracia. Cristo habla a través de nuestros labios. Estoy hablando, ¿cierto?, de nosotros los predicadores, y no solamente los predicadores aquí, sino cuando predicamos la palabra de Dios a donde estemos, y en el lugar que estemos, y a quien sea, Dios habla a través de nuestros labios. Esa es nuestra fe. Eso es lo que creemos. Bien, y si Dios habla y Cristo habla a través de nuestros labios, por medio de este medio dado a la iglesia, ministrado por el Espíritu Santo, no es nuestro, entonces, ¿cómo debemos cuidar esa palabra? A ver si alguien me explica. ¿Cuáles son algunos medios, cierto, que podemos hacer para cuidar esta palabra? Para poder predicarla, nosotros mismos los predicadores. A ver, comentarios. ¿Ah? Ya, el predicador tiene que tener un buen testimonio para la iglesia y afuera, ¿cierto? Estamos hablando del predicador, ¿cierto? Como en cuanto a la persona que predica, un buen testimonio. ¿Alguien más?
reverencia el que está escuchando. Ya no es bueno, amados hermanos, y eso se ve muy típico ahora por este asunto de los celulares, que el predicador está hablando y lo que entendemos ahora, Dios está hablando y hay hermanos chateando, viendo si les llegó el avance o de cómo les fue con el trabajo, están ahí. Amados hermanos, se da cuenta la importancia, si entendemos que Dios nos regaló este medio de gracia para exponerlo y dar edificación a la iglesia, y solamente lo recibimos por medio de la exposición de su palabra o la exhortación de su palabra, entonces ¿cómo no debemos darle la honra debida, como dice Deuteronomio? La honra debida, y la honra debida es que el predicador tiene que prepararse, no solamente, como decía nuestro hermano, como persona, también tiene que preparar, ¿cierto?, su mensaje. No puede hablar cualquier cosa, tiene que tener bien claro lo que está hablando. Bien, entonces, el cuidado requerido como medio de gracia, estamos hablando y terminando el primer, que era su palabra. Luego tenemos el segundo, los sacramentos como un medio de gracia. Y el primer sacramento es la cena del Señor como un medio de gracia. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante, versículos muy conocidos, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a ver algunos puntos importantes para comprender este medio de gracia que es la cena del Señor. Su posición dependiente. Entonces, el significado de la cena, como ya lo decíamos, depende de la palabra de Dios. Si no, no tendría ningún significado. Bien, no tendría ningún sentido hacer cena si nunca hubiéramos leído en la Biblia que había que hacer una cena. ¿Verdad que sí? Bien. Como leímos, ¿cierto? También siempre en 1 Corintios capítulo 11, verso 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y como lo decía, cuando yo estuve en la iglesia católica, yo caminé en la iglesia católica, no fui así nomás. No, íbamos con mi mamá, crecí en la iglesia católica. Y como le digo, pasábamos a la Eucaristía, ¿cierto?, a la cena, y no teníamos idea de lo que hacíamos. Y por tanto, éramos culpables del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, o sea, sin tener conocimiento, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces es importante, amados hermanos, ¿cierto?, nosotros probarnos, analizarnos cada vez que venimos el día de la cena del Señor, ¿cierto?, probarnos, analizar nuestra vida, nuestros pecados y pedirle perdón a Dios. Y Él es fiel y justo, ¿cierto?, para perdonar nuestros pecados. Debemos acercarnos al trono de la misericordia cada vez que vamos a cenar, porque ese medio de gracia es importantísimo, es santo. Bien, entonces vimos el primer punto. El segundo, su significado pactual. Mateo 26, versículo 28,
Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Cierto? Como leímos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Está hablando entonces de el primer pacto, el pacto de la misericordia, ¿cierto? Entonces cuando nosotros cenamos, lo que estamos haciendo, estamos recordando, como dice el versículo, el nuevo pacto. Así que no es un recordatorio solamente de que murió Jesús y solamente eso, sino estamos recordando el nuevo pacto, la misericordia de Dios. Éxodo capítulo 24, verso 28, dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. ¿Se está imaginando el asunto, cierto? ¿Está visualizando lo que estoy leyendo? Ya, imagínense, esa es la idea. Subieron Moisés, Aarón, Nadab y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel. Mire, ellos estaban recibiendo un pacto. Estaban recibiendo un pacto. ¿Se imagina la situación, cierto? Los 70 oficiales, estaban los líderes y vieron a Dios. Gloria a Dios, vieron a Dios. Y Dios no puede ser visto, pero Dios se mostró. Dice, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Miren lo que ellos vieron. El piso y vieron a Dios. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron a Dios y comieron y bebieron. Esto es importante. ¿Se imaginó la situación usted? Un pacto entre Dios y su pueblo. Vieron a Dios. Entonces, cuando recordamos el nuevo pacto, la cena del Señor, no es solamente una situación y recordar. Según esto, es como ver a Dios. ¿Se da cuenta de la importancia de la cena? ¿Se da cuenta de la importancia de este medio de gracia? Es como ver a Dios, porque en este pacto Dios se mostró, porque era un pacto. Y después de eso, había que celebrar ese pacto. Así que hicieron una comida. Así que cuando comemos el pan y bebemos el vino, estamos recordando el nuevo pacto y a la vez estamos celebrando el nuevo pacto. Porque los pactos se celebraban al final con una comida. Todo eso representa la cena del Señor, que es un medio de gracia, que Dios nos dio y que es administrada por medio del Espíritu Santo a la iglesia. Gloria a Dios. Oiga, esto nos está dando una tremenda responsabilidad a la iglesia. Ministrar estos medios de gracia de esta manera y con este respeto debido. Y 3, su naturaleza como más que un recordatorio. 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Así que cuando estamos comiendo el pan, ¿cierto? Estamos participando, porque eso es lo que decimos, ¿cierto? Del cuerpo de Cristo. Y cuando bebemos el vino estamos participando. ¿Qué significa participar? ¿Vamos a hacer un asado a la noche? No se imaginen. No, tranquilo. No, no se ilusione, es solamente ficticio. Vamos a hacer a la noche una... Ya. Y los hermanos dicen, yo puedo participar. ¿O quiénes van a participar? Entonces, dice, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? Y cuando partimos el pan, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? ¿Ya? O sea, es una coinonía, es una unión. Cuando estamos cenando y usted le dice, participamos del pan y usted se come el pan, tiene una coinonía, una unión perfecta
está con Cristo. Así que la cena del Señor, eso es. Es un medio de gracia importantísimo que produce, ¿qué cosa dijimos al principio en la iglesia? Produce edificación. Por eso es tan importante, porque produce edificación, igual que la palabra. Aunque la palabra es más importante. Ya. Mire, cuando usted, lo hemos visto, ¿cierto? Cuando muere una persona y antes de meterlo en el féretre, ¿cierto? Ponen la urna ahí para que algunos se despidan y entonces viene un tío, viene, no sé, un hijo y le habla y le dice, mamita, te voy a echar de menos y le habla, ¿cierto? ¿Tiene coinonía, tiene unión con eso? No, porque no le escucha ni tampoco le va a responder, porque está muerto. En el caso de nosotros, cuando cenamos, tenemos al Cristo vivo y tenemos por medio del pan y la sangre una coinonía, pero real, no con un ser muerto, sino con uno vivo. ¿Se da cuenta la importancia de la cena? Y cuando cenamos, ¿cierto? No estamos alimentando nuestro cuerpo, bueno, también sí nuestro cuerpo con el pan, pero principalmente nuestra alma. El bautismo. Segundo, estamos viendo los sacramentos. El bautismo como un medio de gracia. El bautismo, amados hermanos, tiene una relación estrecha con la salvación. Mateo 28, capítulo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad o todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Termina diciendo el versículo 20. Si nosotros nos damos cuenta, este medio de gracia, que es el bautismo, es una ordenanza del Señor. ¿Por qué es una ordenanza? Porque tiene toda autoridad. Dígame, por ejemplo, el nuevo presidente que tenemos, ¿cierto? Ordenó que abrieran una zanja en el norte, en la frontera. ¿Lo podía hacer antes de recibir el mando? No podía, porque no tenía la autoridad. Pero después de recibir el mando, ¿cierto? Entonces lo primero que hizo, mandó abrir la zanja. ¿Por qué? Porque ahora tenía la autoridad. Bueno, el Señor nos dice ir. Por tanto significa, porque tengo la autoridad, por tanto, ir a ser discípulos. Fue primero, entonces el primer punto de este medio de gracia es la autoridad de su palabra. Segundo, que fue dado en un orden específico. Hay un orden específico porque dice, primero, hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Ya, primer punto que tenemos que ver. Hacer discípulos. Segundo, bautizándolos. Y tercero, enseñándoles. O sea, este medio de gracia, ¿cierto? Que es el bautismo, tiene un orden específico. Ir, porque Él tiene la autoridad, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como leímos, y luego enseñándoles. No podemos quedarnos solamente en bautizarlos. ¿Se da cuenta de los errores que cometíamos antiguamente? Bien. Entonces, el bautismo es la señal de un discípulo, eso lo sabemos. El bautismo es la señal de un discípulo y un recordatorio del nuevo pacto que nos alcanzó por gracia. Aunque el bautismo en sí no salva,
pero es la señal de un salvado. Amén. Continuamos. 3. El bautismo tiene una ejecución definida, como ya leímos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está nombrando la Trinidad, porque el bautismo, en relación con la salvación, está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya? Por eso no se puede bautizar en el nombre de Jesús, sino que el mandato es, la orden, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque está hablando del nuevo pacto. ¿Y el nuevo pacto entre quiénes fue hecho? Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque lo bautizamos, podríamos decir, en el nombre del nuevo pacto. Por eso no puede ser en el nombre de Jesús, tiene que ser en el nombre de los tres, porque los tres hicieron el nuevo pacto. No sé si me di a entender eso. Me di a entender eso, ¿cierto? ¿Ya? Por eso no puede ser en el nombre de Jesús, porque es en el nuevo pacto, y el nuevo pacto habla a los tres. Bien. El pacto de redención estoy hablando, ¿cierto? El pacto de misericordia que Dios hizo antes de la fundación del mundo. El bautismo es dado en el contexto de la iglesia. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces el bautismo no es para que alguien diga, oye, ¿sabes que yo aprendí una vez que en la iglesia bautizaban? ¿Tú te querés bautizar? Sí, me gustaría, ya vamos los dos, vamos. Ahí hay agua, ya ahí vamos. Y te bautizo. No, el bautismo es en el contexto de la iglesia. No se puede hacer afuera, ni de otra manera, ni como alguien quiera. Tiene que ser específicamente hecho por la iglesia, porque fue un medio de gracia dado a la iglesia para la edificación de la iglesia, para que la iglesia crezca en gracia. Romanos 6, capítulo 3, dice, ¿o no sabéis? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque todos somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Bien, entonces llevamos la palabra como medio de gracia, los sacramentos ya lo vimos, ¿cierto? El bautismo y la cena como medio de gracia, ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. Y vamos a ver un tercero, que es la oración como un medio de gracia. Permiso. Siempre que vengo a Santiago me resfrío. ¿Se ha preguntado usted por qué Dios nos pide que le presentemos todo en oración? Si Él lo sabe todo, ¿para qué nos pedirá que le presentemos todo, nuestras necesidades, nuestras gracias? Todo se lo presentemos en oración. Y la otra pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto orar? Es un hecho que a todas las generaciones y a todas, hay algunos que sí les gusta, pero digo, en general, cuesta orar. Nos cuesta ver películas, podemos estar 2, 3 películas seguidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero orar 1 hora, media hora, cuesta. Bien. ¿Por qué? ¿Está la respuesta ahí? Porque no entendemos todo lo que se recibe cuando oramos. Si entendiéramos por medio de la palabra de Dios todo lo que significa la oración, estaríamos metidos en la oración.
Pero ¿por qué no oramos y nos cuesta tanto? Porque no lo entendemos, así de simple. No entendemos todo lo que significa este medio de gracia que Dios regaló, que es la oración, para el fortalecimiento, el crecimiento de sus miembros, los miembros de la iglesia, que son piedras vivas. Pero ¿qué sucede? Ahí me gustaría que ustedes participaran también. ¿Qué sucede después que terminamos la oración? A ver si con el micrófono, porque yo no le escucho nada. ¿Está por ahí el micrófono? A ver, alguien que me diga qué es lo que sucede después de que terminamos la oración. Primero no queremos orar. Cuando el pastor nos decía, le toca oración de 3 a 4 de la mañana, y había que estar ahí. Pero cuando salíamos de la oración, ¿qué sucedía? A ver, comentarios. ¿Cómo se sentían? ¿No hay nadie? Pon el micrófono, lo que pasa es que estamos transmitiendo. Entonces. Cuando uno ora, bueno, primero que todo en dependencia del Señor, porque cargas tenemos, oramos y sentimos que entregamos esas cargas. Entonces, el creyente que ora y entendiendo eso, lo que siente después, porque creo que a eso se refería, es que se siente más ligero, se siente que entregó su petición y entregó su carga al Señor. Ya. Ahí páselo para atrás, ahí comentemos, muchachos. Nos quedan unos minutitos, así que comentemos ahí qué siente después de la oración. Ahí, hermano, también, hermano. Todos, vamos. Después de Oiga, me imagino que todos oran acá. Después de que uno ora, ¿ya? Yo creo que una de las primeras cosas que Dios nos imparte es paz. Paz. Nos da de esa paz que el mundo no nos puede quitar. Nos sentimos descansados. Cuando la angustia o la tristeza atenaza, nos aprisiona nuestro corazón, podemos llorar y el Señor nos consuela. Entonces, de todas las cosas maravillosas que Dios nos brinda a través de la oración, no solamente es la paz, es el consuelo, es la satisfacción y también la dirección por medio de su Espíritu, que aunque estemos en alguna angustia o atribulados, podemos en ese momento nosotros sentir su compañía. Amén. ¿Se da cuenta, amados hermanos, que todos estamos de acuerdo en lo mismo? Que este medio de gracia que Dios nos dio para edificar nuestras vidas, nos va haciendo crecer en fe, porque Dios responde. Oramos y Dios responde. Claro que a veces nos olvidamos, cuando viene la gran tribulación sobre nuestra vida, nos olvidamos del milagro que Dios hizo ayer. Gloria a Dios. Entonces, Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestra fe, retengamos nuestra fe. Somos débiles, por eso necesitamos, amados hermanos, este gran sumo sacerdote. Necesitamos ahí para poder orar. Si no, la oración no tendría ninguna validez si no tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. El producto de él haber traspasado los cielos, ¿cierto?, en victoria, nos produce a nosotros que podamos presentarnos en oración delante de un Dios vivo. Ese medio de gracia es maravilloso. Y amados hermanos, fíjense que los medios de gracia los hemos ido expoliando de nuestras predicaciones. Nunca le decimos a los hermanos, no se olviden, antes que se vayan, tienen que orar. Hermano, mañana nos juntamos a la oración. ¿Por qué vienen tan poco a la oración? A nadie le gusta. No, ya lo tomamos como algo normal. La palabra de Dios, los estudios bíblicos vienen poquitos. Y nosotros ya como que nos acostumbramos, como que estamos permitiendo que sea así la cosa. Siendo que son importantísimos para la iglesia. Por eso el pastor Richard decía recién, tenemos este desafío. Que tenemos que, esto que hemos estado viendo, misiones, ¿cierto?, evangelismo, los medios de gracia, tenemos que nuevamente hacerlos fluir
en nuestra iglesia, darles vida nuevamente. La palabra de Dios, ¿cuántas veces le decimos al final del culto, hermano, y nos vamos a despedir, lea la Biblia, no se olvide leer la Biblia? No, ya no nos acordamos de esas cosas. Lo hemos ido dejando importancia a estos medios gloriosos y maravillosos que Dios nos dio. Todo lo demás también es importante, pero los medios de gracia son importantísimos porque son los que edifican a la iglesia. Bien. El último versículo, Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como todos estamos de acuerdo, cuando tenemos problemas, ¿a dónde vamos? Al trono de la gracia para alcanzar misericordia, socorro de nuestra situación. Y eso y el Señor dice, acérquense confiadamente. Acérquense confiadamente. Eso no significa, amados hermanos, y quiero dejar claro, que no podemos entrar al trono de la gracia. Ya, Señor, estoy aquí. ¿Qué es lo que tú me vas a dar? Yo necesito esto, necesito acá. No es la idea. Lo primero que tenemos que hacer es, como dijeron casi todos, Señor, soy un pecador. Y nos avergonzamos. Estamos solo con el Señor. Y está bien avergonzarse ahí delante del trono de la misericordia, porque somos pecadores. Somos pecadores. Y cuando nos acercamos al trono de la gracia, el Señor nos dice, vengan confiadamente. Tranquilo, muchachos, entra a la oración confiadamente. Pero con la cabeza gacha. Gloria a Dios. Para alcanzar misericordia en el oportuno socorro. Entonces la oración, igual que los otros medios de gracia, también es una experiencia real con Cristo. ¿Ya? Una experiencia real y en el momento. Yo no sé, los más viejitos como yo, ¿se acuerdan de las cartas? No había teléfono, no había celular, solamente cartas. Así que mandaban una carta, oye, ¿qué piensas tú de esto? Y había que esperar la respuesta. Como una semana después llegaba la respuesta. Y si queríamos la respuesta más rápido, ¿qué mandaban? Un telegrama. Igual había que esperar, ya menos, pero había que esperar. Bueno, en este caso es una experiencia real. Como le decía, usted no le habla al cajón de un muerto y esperar que resucite para que le responda. No, cuando hablamos con Dios, Él está ahí real. Por eso es un medio de gracia. Por eso Dios lo creó la oración como un medio de gracia. Son cosas que Dios dejó para la iglesia como un medio de hacernos crecer, de bendecirnos y una comunión plena con Él. Primero la palabra, que es lo más importante, el centro de nuestra doctrina reformada, los sacramentos y en este caso la oración. Amén. Para concluir, entonces, los medios de gracia en nuestro peregrinar en el camino del Señor son nuestra fuerza, nuestro poder, nuestra fortaleza en la tribulación. Los medios de gracia, amados hermanos, nos expresan que estamos unidos con Cristo. Como lo vimos, ¿verdad? Todo lo que pasamos, ¿a dónde nos llevó? A que estamos unidos, amalgamados con Cristo por medio de los medios de gracia. Amén. Qué lindo eso. Qué lindo es saber que donde estemos, estamos unidos con Él. Y como dice el versículo, en Él estamos y en Él nos movemos. Como el bebé en la guatita de la mamá. No, se mueve, ¿cierto? Pero está protegido. Está unido por el cordón umbilical. Está unido con la mamá. Son un solo cuerpo, aunque son dos, pero están unidos. El alimento que de la mamá pasa al bebé, están unidos. Por eso la Biblia dice, y lo entendemos ahora por medio de los medios de gracia que Él nos dejó para unirnos y amalgamarnos y fortalecernos y hacernos crecer. Los medios de gracia son lo que nos une y vivimos
en Él y en Él estamos. Inclina su rostro, oramos al Señor.